Es para mí un honor estar con ustedes. Yo les voy a dar el curso de mecánica. No sé si ya les pasamos por ahí algunas notas sobre este curso. Bueno, entonces, pues el programa más o menos lo definí de esta manera, en el que primero vamos a ver lo que es la cinemática, posteriormente dinámica y al final la ley de la gravitación universal, ¿no? Trataré de cubrir la mayoría de estos temas y algunos otros que se puedan relacionar con lo que aquí menciono. Antes que nada, déjenme presentarme. Yo soy César Álvarez Ochoa. Yo estudié una licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Puebla, ya hace algunos ayeres. Estudié una maestría en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Está en Puebla también, no sé si han ustedes escuchado hablar del INAOE. Y la especialidad que hice ahí fue de astrofísica. El doctorado lo seguí haciendo en esa misma institución, también con una especialidad en astrofísica. Tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en la Universidad de Manchester, trabajando en un radiotelescopio, Jodrell Bank, que está muy cerquita de Manchester, trabajando en pulsares. Son objetos muy densos que hay en el universo. Posteriormente regresé a hacer a la Universidad Autónoma de Puebla un postdoctorado de 3 años y finalmente quedé aquí, en la Universidad Autónoma de Chiapas, de la cual estoy muy agradecido y estoy muy gustoso de estar en esta tierra verde que es Chiapas, ¿verdad? Hace poquito estuve en un año sabático en la Universidad de Maryland, trabajando en el proyecto de HAWC, no sé si han escuchado hablar de él, es High Altitude Water Telescope, por sus siglas en inglés. En este proyecto estamos involucrados varios investigadores aquí de la universidad, y lo que estamos tratando de hacer es estudiar el universo en rayos gamma, ¿sí? Utilizando la técnica de Cherenkov. Y bueno, ya sin más preámbulos, voy a empezar, ¿sí? Yo no voy a trabajar con el momento con este proyector. No sé si se puede apagar. Sí, por favor. Entonces, más bien yo voy a usar el pulmón. Bueno, la mecánica, ¿verdad? La mecánica es la ciencia más básica de la física. Una vez que uno quiere empezar a estudiar física, uno empieza a estudiar mecánica. Y la mecánica pues se divide en dos grandes áreas, que son la cinemática y la dinámica. En la mecánica se definen conceptos muy importantes que son los fundamentos de la física. Conceptos como la masa, como el espacio, como el tiempo, como qué es una partícula, ¿no? Qué es la fuerza, aceleración, velocidad. Todo eso se define en la mecánica clásica, vamos a llamarlo así. Esta mecánica clásica pues estudia el movimiento, la energía de los cuerpos, su movimiento y su relación entre ellos, ¿sí? Está restringida a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, ¿sí? Siempre que hablamos de velocidad pequeña, nosotros tenemos que decir con respecto a ello, ¿sí? Entonces la mecánica clásica está restringida a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Aquí voy a anotar con una B la velocidad de una partícula y acá C es la velocidad de la luz, ¿sí? Esa es una de las grandes restricciones de la mecánica clásica, que solamente estudia velocidades a las cuales nosotros estamos. Estoy hablando de
¿Cuánto es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Entonces, una velocidad pequeña con respecto a 300.000 kilómetros por segundo, ¿qué podría ser? La velocidad de un avión, ¿verdad? La velocidad del sonido. Entonces, todo lo que cae en este rubro cae dentro de este gran marco que es la mecánica clásica. Pero la mecánica clásica también está restringida a tamaños mayores, mucho más grandes al tamaño del átomo. O sea, estamos hablando, esto es válido para dimensiones mucho mayores a las dimensiones del átomo. Entonces, cuando uno tiene estas restricciones, estamos dentro de la mecánica clásica. Esto nos va a conducir, si tenemos acá objetos que se mueven a velocidades mayores, cercanas a la velocidad de la luz, pues ya vamos a encontrar una mecánica relativista que ustedes van a estudiar posteriormente. Y acá vamos a tener la mecánica cuántica, de la que entender se está hablando. Entonces, bueno, pues cada una de estas mecánicas tiene su conjunto de leyes que son válidas en sus regímenes, ¿verdad? Bueno, entonces uno de los principales objetivos de la mecánica clásica con estas restricciones es estudiar el movimiento. El movimiento es uno de los conceptos más básicos, más complejos que se ha estudiado desde Aristóteles, que estaba sobre la Tierra viva. Nos dejó su física por más de 2000 años, hasta que vinieron pensadores en el siglo XVI, Galileo fue uno de los principales, a cambiar estas ideas del movimiento, ¿verdad? Yo les hago la pregunta si, por ejemplo, ¿qué es lo que produce el movimiento? ¿Ustedes tienen una idea de qué es lo que produce el movimiento? ¿Una fuerza? Cambio en el momento. Sobre cambio de tiempo. ¿Cambio de qué? Cambio de momento sobre cambio de tiempo. ¿Una idea por acá? Bueno, el sentido común nos dice que para que un objeto se ponga en movimiento, necesitamos aplicarle una fuerza, ¿no? Pues está ahí paradito y si yo quiero que se mueva, pues lo empujo. ¿Ah? Esa es la idea de Aristóteles en sí. Esa es una física antigua, la cual no es cierta. Los objetos se pueden mover indefinidamente sin que se les aplique ninguna fuerza. Entonces no necesariamente tenemos que aplicar una fuerza para poner en movimiento los objetos. Y ya vamos a definir un poco más ese concepto. Bueno, imagínense ustedes un cuerpo totalmente aislado en el universo. ¿Creen ustedes que podamos hablar de movimiento de ese objeto? No. Sí. No sabemos si se mueve o no. Para hablar de movimiento necesitamos más cuerpos para referir ese movimiento. O sea, no podemos hablar de movimiento si nada más existe un cuerpo, con respecto a qué se está moviendo ese cuerpo. Es un concepto que les invito a que lo razonen un poco más. Pero no pueden hablar ustedes de movimiento si no existe más cuerpos a los cuales puedan referir ese movimiento. Debe que haber muchos cuerpos, y esto nos lleva al concepto del sistema de referencias. ¿Perdón? O al menos dos. Al menos dos. O un punto de referencia.
Si tienen dos cuerpos, uno dice, y no cambian su posición relativa, podemos decir que están en reposo uno con respecto al otro. ¿Va? Pero si están cambiando su posición relativa, entonces podemos decir que uno de ellos se mueve alejándose del otro, y el otro a su vez dice que se aleja del otro, ¿no? Exacto. Sí, el movimiento es relativo, entonces si yo me alejo de ti, tú te alejas de mí. ¿Eh? O sea, que tú me ves alejarme y yo te veo alejarme. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas, de las características que vamos a estudiar en este curso. Y entonces, para hablar de movimiento, necesitamos nosotros un sistema de referencia al cual referir ese movimiento o demás cuerpos, ¿vale? Entonces, hablando de movimiento, supongamos que ya podemos decir que un objeto se mueve. Ahora, ¿de qué manera se mueve? El movimiento más simple, más sencillo de la naturaleza es el movimiento rectilíneo. Es aquel cuerpo que se mueve de manera constante o siempre. ¿Sí? A velocidad constante y en línea recta. Ese cuerpo se mueve con el movimiento más simple de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, el movimiento rectilíneo es el movimiento más sencillo o simple de la naturaleza. ¿Verdad? Entonces, se puede mover así indefinidamente. Y ahorita, pues me quiero referir al experimento que hizo Galileo, porque pues ya les mencionaba que según Aristóteles, para que un objeto se ponga en movimiento y que se siga moviendo, necesitamos aplicarle fuerzas, que son conceptos que están con nuestro sentido común. Por eso ustedes me dijeron que había que aplicar fuerzas, ¿verdad? Pero un análisis más profundo de este concepto lo hizo Galileo. Gran Galileo. Les recomiendo que lean todo lo que sepan, todo lo que puedan de Galilei. Él hizo un experimento con planos inclinados. ¿Sí? Y entonces él dejaba caer un balincito allí. Entonces, si Galileo dejó caer este balín desde una altura h sobre este plano inclinado, y entonces al ir deslizándose este balín por este plano inclinado, llegaba acá al fondo de este plano inclinado con una velocidad que le permitía moverse en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, según las observaciones de Galileo, ese balín se detenía por aquí, después de haber recorrido una cierta distancia. ¿Bien, no? Interesante. Ahora, lo que observó Galileo es que si esta superficie la hacía más lisa, pulía algunos defectos que hubiera por ahí, imagínense piedritas o deformaciones del piso,
si las pulían y dejaban caer el balín desde la misma altura, el razonamiento de Galileo fue: si lo dejo caer desde la misma altura, en este plano inclinado, va a llegar acá con la misma velocidad, ¿verdad? Y si llega a la misma velocidad, entonces quiere decir que va a llegar a la misma distancia, ¿sí? Pero como él analizó aquí estas deformaciones, pues llega acá con la misma velocidad inicial, ¿eh? Y resulta que el balín ahora llega más lejos, ¿verdad? Y si lo hace más liso todavía, deja caer el balín desde la misma altura, entonces esto va a llegar más lejos, porque está quitando la fuerza de fricción aquí. Entonces ustedes pueden extrapolar el razonamiento que hizo Galileo a cuando se mueve, cuando llega el balín acá y se mueve sobre una superficie de ¿cuál no existe fricción? ¿A dónde llegaría este balín? A infinito. No se pararía jamás, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, es extrapolar nada más el razonamiento, el hecho de que si yo pulo, me llega más lejos, y si sigo puliendo la superficie, me llega más lejos, y más lejos, y más lejos, hasta cuando ya no hay resistencia, entonces este balín se va a mover en línea recta a velocidad constante por siempre. De ahí llega a su ley de la inercia, que vamos a ver posteriormente. ¿Perdón? ¿No fue Newton el que hizo la... No. Él matemáticamente lo formuló. Es esto. Fue Galileo y ya Newton incorpora esto a es la primera ley de Newton. Entonces, pues vean, de un plano inclinado resulta que los objetos se pueden mover de manera indefinida sin que existan fuerzas que los muevan. Ese es un cambio muy importante en los conceptos de movimiento, ¿verdad? Entonces, pues ese es el movimiento rectilíneo uniforme. Sí. Ahora. Decíamos que necesitamos un sistema de referencia para poder hablar de ese movimiento rectilíneo. Si acá nos ponemos a un individuo a medir aquel movimiento rectilíneo uniforme, resulta que esta velocidad constante de este objeto va a tener las mismas propiedades que si se mueve en esa dirección o en esta otra, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia con respecto de este observador que este balín se mueva hacia allá con velocidad constante o que se mueva para allá con velocidad constante de forma rectilínea? Depende de dónde lo esté observando. Simplemente la característica principal no se cambia, ¿no? O sea, este objeto se va a mover con velocidad constante y en línea recta. Este objeto se va a mover con velocidad constante y en línea recta, ¿verdad? O sea, es la misma propiedad física para allá y para cualquier dirección que ustedes quieran. Eso es muy importante. O sea, no cambia la propiedad física de la que estoy hablando si me fijo en este cuerpo o en aquel o en cualquier otro que se mueva a velocidad constante. Entonces las direcciones son equivalentes todas. Y eso me lleva al concepto de lo que se llama espacio, de lo que es el espacio isótropo. ¿Sí? El espacio isótropo significa que cualquier dirección en la que me fije es equivalente a cualquier otra. ¿Sí? ¿Sí quedó clara esa parte?
O sea, simplemente no estoy cambiando ninguna propiedad de esto que se está moviendo con velocidad constante. La otra propiedad es la propiedad que tiene que ver con la posición. Esa otra propiedad del espacio es homogéneo. Estas son, el espacio homogéneo significa que este cuerpo se va a mover a velocidad constante para cualquier observador que lo vea. Está acá, o está en otro punto del espacio, o si está acá. Todos estos observadores van a mirar este objeto moviéndose con velocidad constante, independientemente de qué posición ocupa en el espacio. ¿Verdad? O sea, si este lo ve moviéndose con velocidad constante, este también lo va a ver moviéndose con velocidad constante. Y uno por acá va a ver ese objeto moviéndose con velocidad constante. Este va a ver moviéndose con velocidad constante. Para todos se va a mover con velocidad constante. O sea, cualquier punto en el espacio va a mirar este objeto moverse con velocidad constante. Entonces todos estos puntos, todos estos observadores son equivalentes y decimos que el espacio es homogéneo. ¿Sí? Esas son las dos propiedades fundamentales del espacio de la mecánica clásica o del newtoniano. ¿Sí? El espacio es isótropo y el espacio es homogéneo. Si tienen preguntas, pueden hacer. ¿Cómo es que el isótropo? Isótropo es que aquí tenemos un observador y un objeto que se mueve a velocidad constante en esa dirección. ¿Ya? Entonces, para este observador, este se mueve a velocidad constante y en línea recta en esa dirección. Para este mismo observador, si mira este objeto moviéndose en esta dirección a velocidad constante, pues es la misma propiedad, tiene una velocidad constante moviéndose en otra dirección. O sea, no importa que haya cambiado de dirección el objeto, conserva la propiedad de que se mueva a velocidad constante y en línea recta. O sea, el espacio no te dice, en esa dirección el objeto va a cambiar de velocidad. ¿Sí? O sea, es como, por ejemplo, si yo me muevo para allá, voy a velocidad constante, pero en algún momento sucede que ya no me muevo a velocidad constante porque esa pared me lo impide. Entonces, esa pared le quita la propiedad de isótropo a este espacio en el que yo estoy. Para allá a lo mejor sí me puedo, si no existiera esa pared me pudiera mover a velocidad constante y en línea recta. Pero en esa dirección ya no. Entonces, en ese momento este espacio ya no es isótropo. Y homogéneo es porque todos estos observadores son equivalentes, no importa dónde me ponga yo, van a observar un objeto moviéndose a velocidad constante. Puedo cambiar de posición y esta posición tiene las mismas propiedades que la que tenía allá. Voy a observar ese objeto moviéndose con velocidad constante en línea recta.
Se mueve en línea recta porque, y a velocidad constante porque no existen fuerzas actuando sobre ese cuerpo. Cuando se detenía, existía la fuerza de fricción. Ya posteriormente les voy a decir por qué existe eso. Entonces, si yo quiero hablar del movimiento, necesito un sistema de referencia y vamos a estudiar el movimiento, por ejemplo, de esa parte. Una partícula de masa M. ¿Qué es una partícula en física? Es un objeto, un cuerpo cualquiera, del cual se pueden despreciar sus dimensiones para su estudio. Aquí yo les puedo decir que esto es un elefante, ¿verdad? De masa M. Eso es la partícula, eso es una de las propiedades que, bueno, de las abstracciones que usa la física. Una partícula es un cuerpo cualquiera, del cual para su estudio se pueden ustedes olvidar de sus características, de sus dimensiones, ¿no? Entonces simplemente con decir es un punto lo único que va a contar es la propiedad que se llama masa. ¿Sí? Entonces, esta partícula de la cual podemos despreciar sus dimensiones, vamos a decir que se mueve en una trayectoria descrita por esa curva C. Es una trayectoria que sigue esta partícula. Esta partícula está definida porque estamos aquí observando. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, el movimiento de esta partícula va a ocurrir en este espacio, que es isótropo y homogéneo, y en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo, aquí lo estoy llamando espacio, pero también existe una cosa que se llama tiempo. De hecho, los conceptos de espacio y tiempo en la mecánica clásica están separados. El tiempo es acá y el espacio es acá, cosa que no sucede en la mecánica relativista. El espacio y el tiempo son una misma cosa. Entonces, el movimiento de este objeto en mecánica clásica ocurre en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? Y la posición de este objeto va a estar dada por una cosa que yo llamo el vector de posición, una R. El vector de posiciones me indica en dónde está ese objeto, dónde está este objeto de masa M. Entonces, en mecánica clásica, ¿sí? Sí. Los vectores juegan un papel muy importante en la mecánica clásica. De hecho, la formulación de la segunda ley de Newton está escrita en una ecuación diferencial vectorial de segundo orden, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la mecánica clásica es encontrar la posición y la velocidad de los objetos. Eso me define en un sistema mecánico. Imagínense ustedes muchas partículas acá. Entonces, yo las observo desde este sistema de referencia, y cuando yo conozca todas las posiciones de esta partícula en cualquier tiempo t y sus velocidades de la partícula I, con esta información lo que estoy diciendo es que estoy definiendo el sistema mecánico. Lo conozco
en cualquier tiempo, presente, pasado o futuro. Este es el determinismo de la mecánica clásica. ¿Sí? Porque una vez que yo conozco la posición de todos estos objetos, puedo conocer su velocidad, puedo conocer su aceleración, puedo saber de dónde estaban en un tiempo posterior, anterior a este, y también puedo conocer su velocidad y qué hacían. Por eso en la mecánica clásica se dice, o mecánica newtoniana se dice que es determinista. ¿Sí? Por ahí alguien decía que si pudiéramos nosotros determinar la posición y la velocidad de todos los objetos que hay en el universo, sabríamos cuándo vamos a morir. De acuerdo con esta concepción, ¿no? Porque podemos entonces hacer que yo podría entonces resolver las ecuaciones de movimiento de tal manera que me den la posición y mi velocidad en un futuro, y yo ya sé dónde voy a estar, ¿no? A lo mejor y desaparece mi vector de posición, entonces significa que ya hasta ahí llegué, ¿no? Entonces, vean, entonces aquí para nuevamente recalcar esto, la mecánica clásica se dice que está definida, un sistema mecánico está resuelto si conocemos la posición y la velocidad de cada una de sus partículas en cualquier instante de tiempo. Ese es el objetivo de la mecánica clásica. ¿Y cómo vamos a encontrar estas posiciones y estas velocidades? A través de las ecuaciones del movimiento, que son las leyes de Newton. Porque son las que nos relacionan estos objetos. ¿Vale? Entonces, vamos a botar acá. Todo esto se los voy a poner en algún momento en la página donde van a subir todas las pláticas. Va a haber una página aquí dentro. Sí. Bueno, entonces la posición de lo podemos ver, la posición de este objeto la podemos ver como un conjunto de coordenadas que me definen en dónde está, en un espacio. Pueden imaginarse ustedes un sistema de coordenadas cartesiano, ¿verdad? Entonces un punto en ese sistema de coordenadas cartesiano tiene tres coordenadas asociadas, ¿no? Si yo aquí esto les nombro los ejes, esto va a tener la coordenada X, esta va a ser la coordenada Y, y acá puede ser la coordenada Z, ¿verdad? Entonces, este punto está determinado por tres coordenadas X, que son las que me definen la posición de este objeto en tiempo T, cualquiera. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, déjenme platicarles un poco de vectores para poder seguir con esto, porque aquí vemos que ya necesitamos vectores. ¿Qué son los vectores? Algo que tiene magnitud y dirección. Exactamente, ese es un vector. Aquí lo podemos representar con una flecha. ¿verdad? Cuando hablen ustedes de vectores pueden decir son flechas. Y las flechas son de diferente tamaño y apuntan en diferentes direcciones. ¿Sí? Entonces un vector se caracteriza, vamos a suponer que el vector A lo vamos a denotar con una flechita arriba de la letra, como lo hice aquí. ¿Sí? Entonces este vector, como decía su compañero, ¿cómo se llama? Etiano. Es nombre francés. Como el Dígame piano. José. Pero con T. Ok. Entonces, esto es magnitud y dirección. ¿Sí?
Un vector lo vamos a caracterizar con una magnitud y una dirección. ¿Vale? Entonces, si nos imaginamos otro vector, tiene magnitud y ese gorrito significa que está en la dirección D. O sea, esto está en la dirección A, el vector A. El vector B vamos a ponerlo así. Y esto significa que está en la dirección B. Donde A es un vector unitario, que es el que tiene una magnitud 1, y B es otro vector unitario, también tiene magnitud 1. ¿Vale? Entonces, la suma de dos vectores, definimos la suma de A y B por, si a un vector le sumo otro vector, ¿qué me da? Otro vector. Otro vector, ¿verdad? La suma de dos vectores me da otro vector. Entonces, el vector C va a ser igual a A más B. Entonces, esto significa que si tengo el vector A aquí y el vector B así, el vector suma va a ir de esto va a ser el vector A más B o el vector C. Esa es la manera en que se suman los vectores. Es como ir formando las flechitas una después de la otra. Si tienen varias, entonces pueden decir vector A, vamos a ponerlo aquí, vector A, vector B, vector C, el vector B. Entonces, vean, ahí lo que he hecho es poner un vector tras otro vector, ¿verdad? ¿Y este vector rojo qué va a ser? Va a ser A más B más C más D igual a otro vector que voy a ponerle F, ¿verdad? ¿Okay? O sea, ese procedimiento lo pueden seguir el infinito. Entonces, acuérdense que hay que los vectores se ponen como las flechitas uno tras otro, y al final la resultante, que es este vector F, es el que va del primer vector que pusieron hasta el último. Okay. Del primer vector que pusimos hasta el último. Ahora vamos a definir la resta. De A y B. A ver, si el vector A está en esta dirección,
y el vector B está en esta dirección. La resta de A y B es A menos B, ¿verdad? O lo que es lo mismo, A más B, ¿verdad? Esto que es menos B significa que a este vector lo hemos multiplicado por menos 1, lo cual implica que le cambiamos su dirección. No, cambia su sentido. Que siempre está en la misma dirección. Le cambiamos su y le vamos a poner en esta. Ahora va a apuntar totalmente opuesto. ¿Sí? Entonces este va a ser menos B, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con la regla que yo les había dicho, esto es poner el primer vector A, que es, o sea, creo que es así, y el vector menos B, que es así, y entonces esto va a ser el vector A dado el vector B. ¿Vale? Entonces, si alfa, si lambda es un escalar, entonces podemos multiplicar lambda va a ser igual a o sea, esto lo que estoy haciendo es que si yo multiplico un vector por un número, lo que hago es hacerlo más grande o hacerlo más chico. Imaginen que tengo el vector A, este, y si lo multiplico por 5, 5A significa que voy a tener aquí un 5 veces la magnitud A. ¿Okay? Lo voy a poner, esto va a ser el vector 5A, 5 veces este tamaño, lo hice más grande. Eso va a ocurrir solamente en el caso en el que lambda es mayor a 1. Si lambda es mayor a 1, entonces este vector se hace más grande. Se hace si lambda es igual a 1, ¿qué pasa? Queda igual. El vector queda igual. Si lambda es igual a 0, ¿qué pasa? Se anula. Entonces el vector se hace 0.
estos valores, Se hace más pequeño. el vector se hace chiquito. Ok, da igual. No, vamos a quitar el. Y si lambda es menor a 0, Cambia su dirección. entonces Ese sentido. cambia su dirección, ¿no? ¿Es sentido o dirección lo que cambia? A ver, si me muevo para allá, me muevo en esa dirección. ¿Ah? Si me muevo para allá, me muevo en esa otra dirección. Entonces cambié dirección. ¿Tiene sentido? ¿Perdón? Ya, si no puede Es regresar. lo mismo. Es como más en lugar de. Quizás sea lo mismo. Igual pongan el sentido si lo interpretan como se mueve para allá y después se mueve para allá. Pues se mueve para allá y se mueve en otro sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es un sinónimo, ¿no? Casi, casi. ¿Qué otra opción tenemos acá? Son todas, ¿no? ¿Sí? Si la andan Y finalmente, bueno, ya definimos suma, resta. Los vectores no se pueden dividir uno con respecto a otro. No hay división entre los vectores. Y multiplicación. Multiplicación, sí. A esas clases de multiplicación que se definen entre estos objetos, división no existe entre vectores. ¿Vale? El producto, sí, podemos definir el producto punto o producto ¿Y qué pasaría si dividiéramos? O sea, ¿por qué se dice que no se puede? Porque las direcciones no se pueden dividir o algo así. Exacto. Sí, porque no podemos dividir direcciones o sentidos. No sabemos cuánto es norte entre sur. Sí. Entonces, el producto punto entre estos dos vectores lo vamos a definir por esta notación. ¿Sí? Y con efecto de por este plan. Donde delta es el ángulo que forman los vectores. es el ángulo que proyecta. O sea, este es el vector A, Este es el vector B. y este es el ángulo que forman entre ellos. Es como una proyección. Esta es la magnitud, aquí acuérdense que el vector A lo puedo poner como su magnitud por la dirección de A con un recto. Y este punto es decir que pues es un producto punto o escalar. Y entonces, el producto punto de estos dos vectores, ¿qué me da? Un escalar, un número. Reduje el sentido vectorial a una cosa que es un número. De hecho, en la naturaleza existen cantidades escalares y cantidades vectoriales. La fuerza es una cantidad vectorial. La temperatura es una cantidad escalar. ¿Y va en alguna dirección? No, porque es un número. Esto al final me da un número. Ya no es un vector. Esto es un número. Ok.
que por eso se llama escalar, producto escalar. Me da un número, el escalar es un número. Entonces, lo pueden también entender como la proyección del vector A sobre el vector B. Ahora, definimos el producto vectorial de vectores A y B como A es igual a B por el seno del ángulo entre esos dos vectores por la dirección, por un vector unitario que es perpendicular, donde es un vector unitario perpendicular a los vectores ¿Perdón? El triple producto escalar vectorial será, ¿no? Sí, vectorial. El producto escalar. El producto escalar. Ha de ser vectorial. Sí, porque vean, si yo pongo aquí por, o sea, si yo le pongo acá otro vector C, punto, es porque es un número. Entonces no puedo multiplicar este vector por un número. Estoy definiendo que es entre dos vectores, ¿no? Entre un vector A y otro vector B. Entonces no tiene sentido como dice eso. Vectorial, sí. Porque en este caso, si te das cuenta, este A punto B no es un vector. Es un número. No sé si no tiene sentido. Entonces vean, es que si A y B están sobre el plano, el vector eta, este vector unitario, va a apuntar ¿hacia dónde va a apuntar? Hacia nosotros. Tiene dos posibilidades. Va hacia adentro. Hacia adentro. Tienen la posibilidad de ir para donde están ustedes y para Si es de B a A, viene para acá. Si ya B. entonces hay que usar la regla de la mano derecha para definir en qué dirección. Entonces si es A por B, es A por B y me da hacia donde apunta el dedo gordo. Agarran A y giran sus dedos hacia B y les da hacia adentro del pizarrón. Entonces, así como están esos vectores, el vector unitario apunta hacia dentro del pizarrón. Y la dirección se la define según el producto plus del que escribe primero. Es el punto de referencia. Que es el otro. Entonces, si por ejemplo pongo ¿hacia dónde está este vector? Hacia nosotros. Sí, sí, Ahora sí es B por A, apunta hacia ustedes. Entonces el producto vectorial sí importa el orden de los Exactamente. Es no conmutativo. El producto vectorial es no conmutativo. O sea,
El seno conmutativo significa que A B es diferente a B por A. Pero, o sea que ahí el ángulo seguiría siendo el mismo, pero lo único que cambia es La dirección. ¿Para allá o para allá? Ah, ya. ¿Sí? Eso es lo que cambia, ¿no? El ángulo sigue siendo el mismo. Sigue siendo B la entrada de B. ¿Verdad? Entonces, si quiero que sean iguales, A o B, esto es igual a menos B. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo era la regla de por ejemplo, si quieres hacer este producto, y aquí entonces agarras B, el primero, con tu mano derecha y pones tu palma hacia donde está el origen de B. Pones ahí. Y luego giras tus dedos hacia donde está A. ¿Te da para allá? ¿Sí? Ahora, si es al revés, agarras A, ¿no? Tú pones A y giras hacia donde está B, ¿verdad? Así que B por A es así y A por B es así. Eso te define la dirección hacia donde apuntas tu vector producto. Así como ahí dice que, o sea, A por B es igual a menos B por A, pero si fuera menos B, estaría viniendo para allá y sería el ángulo contrario, ese sería el complementario, ¿no? El ángulo que estaría entre ellos. A ver, A por B Ajá. te da para allá. Ajá. Y B por A, sin el signo, te da para allá. Si tú lo multiplicas por menos 1, cambias para allá y te da igual el otro. Pero entonces es menos el resultado, no Sí. es menos B. No, es, perdón. Ah, ya. Sí. Ah, Y incluso esto como estaba, puede ser, sí. sí, así es. Ah, Si a mí me diera la dirección del vector que va, digamos, para adentro o hacia afuera y que va, digamos, A, puede ponerle hacia donde va a ver. Exacto. Hacia los dedos. Exacto. Si agarras el vector que va hacia ti y lo multiplicas por A, ¿no? Te da para allá. ¿Sí? O sea, puedes agarrar el vector que apunta hacia afuera del pizarrón y ese lo puedes multiplicar por A. Te va a dar un vector que va a ser perpendicular al que apunta hacia afuera y ya. Esto tiene la propiedad de que el vector que te resulta de esta multiplicación vectorial es un vector perpendicular a A y a B. ¿Sí? Pero una regla así, pero para la cuarta dimensión. Yo más para la corriente, para ver a dónde se inclina la corriente. Sí, pero. También se Tengo la duda puede. de si es a donde apuntan los dedos o hacia donde va cerrando. Hacia donde giras tus dedos para agarrar al otro vector. O sea, si agarras A hacia allá, y entonces tus dedos tienen que girar hacia B y te da para allá. ¿Sí? O al revés, agarras A y agarras B y giras hacia A. Agarras A y B que estás allá y giras. ¿Sí? Yo prefiero la ver como que. Y si los vectores son como. Y se voy a trabar. Ah, bueno. ¿Cómo? Pero los vectores son Entonces el cero. El cero. porque el seno entonces no se puede no puede multiplicar si están en la misma. De hecho, si tú quieres que sean lineales, debes hacer que sus productos sean cero, que sean paralelos. Si yo les piden ahí encontrar dos vectores que sean paralelos, pues tienen que hacer que su producto cruz sea cero. Si yo les digo, encuentren dos vectores que sean perpendiculares uno con respecto al otro, ¿qué tienen que hacer? Que su producto punto tiene que ser cero, de tal manera que el coseno de 90 es cero. Son perpendiculares. ¿Verdad? Esas son maneras de buscar
buscar vectores paralelos y perpendiculares entre sí. Y ya nada más para terminar, esto lo consideré importante porque es parte fundamental de la mecánica, ¿no? Entonces, esto ustedes lo van a estudiar con mucho más detalle en sus cursos de física y clásica, mecánica clásica, ¿no? Ahora, dadas estas definiciones, a ver, el producto punto si es conmutativo. A por B es igual a B por A. Esto sí es conmutativo. Este no. Ahora, ¿cómo varía un vector con el tiempo? La variación en el tiempo por A está dada por la derivada, no sé si todos han visto estos conceptos, espero, aquí creo que hay unos no, ¿verdad? Bueno, solamente vean, la derivada es una de las herramientas matemáticas más fundamentales para poder hacer el análisis, y nos dice cómo varían las cantidades unas con respecto a otras. ¿Sí? O sea, cómo varía una cantidad con respecto a otra, eso es la derivada. Entonces todas las cantidades están relacionadas unas con respecto a otras, ¿no? Por ejemplo, así un ejemplo rápido, si yo a un tanque le echo agua hasta acá, tiene una altura esa agua, ¿verdad? Y si le hago un hoyo acá, el agua se va a salir y la H va a variar, ¿no? Entonces, la salida del agua con respecto del tiempo me va a dar la variación de H. Esa es una variación de una cantidad con respecto de otra, ¿no? O sea, la altura con el tiempo porque se está saliendo el agua. Entonces, esto nos describen las derivadas, ¿no? Entonces, esto físicamente lo que me está diciendo es cómo varía el vector A con el tiempo. ¿Cómo varía esta flecha con el tiempo? ¿Sí? Quiere decir que si ahorita la veo así, puede ser que en un futuro la vea así, más grande. Esto es al tiempo t y esto es a, pero al tiempo t más delta de t, un tiempo posterior. Cambió el vector, ¿no? Ya no es el mismo. Entonces, esta variación es cómo cambia la flechita con el tiempo, ¿no? O sea, imagínate que este es el vector, entonces ahorita apunta hacia allá en este momento, pero conforme pasa el tiempo ya apunta allá, ya la otra. Y se puede hacer grande, chiquita y apuntar en el tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto implica la derivada de estas cosas, ¿no? De productos. Y pues lo voy a dejar ahí para mañana ya veamos el concepto de velocidad en términos de la variación del vector de posición, por eso lo puse. ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Dudas? ¿Y a qué se refieren con tiempo absoluto? Tiempo absoluto. Aquí mencionaba tiempo absoluto y espacio absoluto. Sí. Esto lo vemos mañana, ¿sí? Porque sí implica que veamos las transformaciones de Galileo. Sí. Esto quiere decir que
al vector A, acuérdense, lo puedo poner como su magnitud por su dirección. Y lo que estoy ahí poniendo es que la magnitud depende del tiempo y la dirección también depende del tiempo. Tanto la dirección como la magnitud dependen del tiempo. Ambas varían conforme pasa el tiempo, los segundos, las horas. Exacto. Bueno, pues ya los dejo descansar porque supongo que han tenido un día muy pesado, ¿no? Y relájense. ¿Perdón? No hemos dormido. ¿No han dormido? Y por tu culpa, por tu culpa. Yo porque arreglé mi grupo no Sí, porque estaba como entre 5 de la mañana hablando. Y estoy a la par de tu puerta. Mira, porque aquí le andaba moviéndose como si fuera voz. De ahí, como despertate. Si no estoy despertada, ahí me despertada. En mi cuarto hay que me dijeron, yo en ese momento había estado dormido. Lo despertaba. Y de repente yo abro los ojos y tiro. Carajo, yo ya en Lo que aprendimos hoy es igual a lo que aprendimos.